Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, unos minutos antes de las 9, ya estamos hasta las 10. En un programa especial vamos a hacer el día de hoy, vamos a salir un poquito de la coyuntura del día a día, si el dólar está a 9.40, 9.50, qué está pasando con las peleas políticas que abundan, pero que son del minuto a minuto en la provincia de Buenos Aires, para meternos un poquito a radiografiar qué está pasando con la economía y qué puede pasar después de octubre. Está ya en nuestros estudios el exministro de Economía, Roberto Labaña, y qué mejor que él para tratar de hacer una especie de juicio de la economía acá. ¿Vamos bien? ¿Cuáles son los desafíos después de octubre que quedan para Cristina, pero también para los referentes de la oposición que se imaginan en carrera para el 2015? Y puesto desde el otro lado, ¿tienen plan económico Massa, Scioli, Macri, Wiener que aspiran a suceder a Cristina? Hay un gran debate hoy entre los economistas y es si va a haber más devaluación o ajuste fiscal. Bueno, necesariamente esto es lo que se viene después de las elecciones. Les voy a estar consultando en un ratito a Roberto Labaña. Vamos a pintar después un panorama político, también tratando de mirar más allá del corto plazo de la semana, porque así se vive hoy la política argentina, semana a semana. En un ratito Diego Genú les va a mostrar el mapa del Armado Nacional, tanto de Scioli como de Massa, cómo se está dividiendo el peronismo buscando en estos dos referentes políticos el sucesor. Todavía el peronismo no sabe dónde está el sucesor, pero todos van poniendo fichitas en un lado y en el otro, porque imaginan que por ahí debe estar el poder a partir del 2015. Y también se imaginan un escenario espantoso para el peronismo, que es estar fuera del poder. No hay nada peor para un peronista que estar fuera del poder. Así que en un ratito vamos a estar discutiendo con el politólogo Luis Tonelli y con el periodista Pablo Mendelevich. Bueno, ¿qué se viene en términos políticos? ¿Qué puede hacer Cristina en términos políticos después de la elección del 27 de octubre? ¿Y cómo se le empieza a mover el piso dentro del peronismo? ¿Cuál es la mayor amenaza a la gobernabilidad que tiene Cristina? ¿Está por el lado de Wiener? ¿Está por el lado de Macri? ¿O está dentro de las propias filas del peronismo? Vamos a hablar con Roberto Labaña. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Labaña, Bueno, en un ratito vamos a mostrar el libro de Labaña que está presentando esta publicación. Un futuro posible, trabajando consensos para alcanzar un país razonable, que es una compilación de artículos. Es un trabajo en equipo, un trabajo en equipo bajo la idea de que no se hace política nada más que siendo candidatos. Ahí no hay candidatos, hay gente que trabaja política, y yo me incluyo obviamente, me ha tocado tener la idea y coordinar el libro, haciendo un diagnóstico, haciendo propuestas, no simplemente crítica, que es fácil de hacer, sino propuestas para un futuro distinto. Bueno, a ver, hablemos un poquito de ese futuro, de ese futuro posible. ¿Necesariamente después de octubre se viene o devaluación o ajuste, como se discute un poco en los ambientes económicos? No, me parece que por empezar ahí, yo tomaría lo que ya está pasando. Digo, ¿qué es lo que ha pasado desde las elecciones para acá? Y buena parte de lo que ha pasado es bueno. Y eso significa que cuando los ciudadanos no le dan todo el poder a un gobierno, cualquiera sea de él, y en particular, que tiene una tendencia al autoritarismo, lo que ocurre no son cosas malas, sino cosas buenas. Miren, en el 2009, después de una derrota parcial del gobierno, porque no fue tan grande, se aprobó la asignación universal por hijo. Ahora, después de una derrota importante en todo el país y en particular en Buenos Aires, se baja el impuesto al trabajo, mejoran las asignaciones familiares, se modifican las escalas del monotributo, es decir, cosas que van a favor de la ciudadanía. En cambio, cuando el gobierno ganó por una gran ventaja, 2011, el resultado fue el cepo cambiario, la restricción a las importaciones, de manera tal que yo sacaría de estas últimas 3 elecciones una lección, que es nunca todo el poder a alguien, y mucho menos a alguien que tiene, como decía antes, tendencias bastante autoritarias.
Ojalá esto es lo que siga pasando a partir de octubre. Por empezar, que algunas reglas del juego vayan quedando claras. Una derrota del gobierno en octubre significa que no habrá modificación de la Constitución, que no habrá modificación de la Suprema Corte, que probablemente no se pueda modificar el Consejo de la Magistratura. Todas cosas de tipo institucional que después repercuten en la vida de cada uno de nosotros porque... bueno, cuando no hay reglas claras en una sociedad, lo que pasa es no hay inversión, no hay creación de empleo. Es decir, usted dice que eso como señal para la economía, incluso esas cuestiones políticas como señal para la economía después de octubre van a ser positivas. Sí, eso pero no por lo que haga el gobierno, sino por lo que han hecho los ciudadanos al votar. Ahora, hay una serie de cuestiones económicas que son evidentes, que quedan como una herencia grande que tiene el gobierno por delante, que van desde el cepo al dólar hasta bueno, la inflación del 25%, el dólar paralelo, bien arriba de 9 pesos, tirando hacia 10 pesos, el déficit energético, las reservas en baja, ha habido una caída de reservas de 17.000 millones de dólares desde que se puso el cepo al dólar. Digo, ¿cómo se resuelven esas cosas? ¿Hay posibilidad, hay chance de resolverlo en los próximos 2 años o tiene que esperar a la próxima administración? Lo ideal sería que el gobierno tuviera alguna capacidad de reconocer que se ha equivocado, que tiene que corregir algunas cosas y empezar a dialogar buscando consensos. Es poco probable, pareciera hasta ahora que eso es poco probable. Fíjese, aún estas cosas positivas que han pasado en términos donde el gobierno trata de robarle las ideas al resto para disimular su derrota. De manera tal que lo más probable es que tengamos una transición compleja durante estos 2 años. Ojalá sea distinto, pero lo más probable hoy, con los datos que tenemos en la mano, es una situación compleja de una cierta degradación de la situación que tendrá que ser encarada por el próximo gobierno, cualquiera sea él. Ahora, ¿aguantan, si se quiere, las bases de la economía o de ese modelo económico que usted fundó con Kirchner? Bases que tenían, por ejemplo, en el superávit comercial, en una gran cantidad de dólares genuinos que ingresaban al país y que quedaban como excedentes, sobraban en una época los dólares. Y la otra en el superávit fiscal, es decir, lo que le daba margen de maniobra, que tuviera ahorro el Estado, que no tuviera que estar imprimiendo todo el tiempo. Bueno, esas bases se han debilitado y se han desarmado mucho. ¿Aguanta hasta el 2015 sin provocar algún cimbronazo grande? Es decir, las reservas están cayendo mucho. La inflación viene salada, el cepo al dólar empieza a crujir. Mire, en economía, como en tantos órdenes de la vida, cuando uno juega nada más que a durar, se pueden hacer algunas cosas para durar que después tienen su consecuencia. El gobierno está por ahí ilusionado con hacer algo similar a lo que hizo Venezuela, que es venderle a China por anticipado las cosechas de los próximos 2 años y de esa manera ingresar dólares. Es una barbaridad, pero en el corto plazo lo ayuda a durar. Es decir, que China siempre hay, nos adelante algún crédito o algún préstamo. No, que compre por anticipado. Miles de millones de dólares, que eso traiga fondos frescos. Exacto. Esa es una de las tantas barbaridades, si usted quiere. Pero bueno, son barbaridades, pero se pueden hacer. En la época de la convertibilidad, siendo barbaridades, se duró 11 años. Por supuesto, la consecuencia fue después un derrumbe fenomenal en 2011, la peor crisis en más de un siglo. Pero lo que le quiero decir es, las cosas no son inminentes, es decir, siempre hay la capacidad de poner parches y de seguir remando un poco, lo cual complicará la situación de quien venga, cualquiera sea. Sí hay un problema grave de, decíamos, faltante de divisas por 2 rubros. Uno es el déficit energético, ahí estamos viendo un gráfico con el tema que muestra que en lo que va de este año, 8 meses ya se lleva en términos netos perdidos 5.400 millones de dólares en el déficit energético. Es decir, era una balanza que era superavitaria, ingresaban más dólares de los que salían por la energía. Bueno, en los últimos 3 años hay que enviar al exterior más dólares, hay que pagar más dólares de lo que ingresa. Fíjese, hasta el 2010 Argentina era un país exportador neto, es decir, exportaba más que lo que importaba. Hoy claramente... se va una parte grande de los dólares, se va en pagar la cuenta de energía.
otra parte grande de los dólares se va a pagar las cuentas de turismo. Sí. Es decir, turistas que van al exterior y gastan. Creo que este año va a ser tanto como el déficit energético. Así es. Así es. Bueno, esto se termina después de las elecciones. El gobierno del turismo, esta puerta la va a cerrar. Lo del turismo puede ser, lo de la energía no. Lo de la energía es un problema estructural. El gobierno ha cometido errores gravísimos. Probablemente si hay un área donde ha cometido errores tremendos es precisamente en el área energética. En el término de 7 años pasamos de tener un balance superavitario del orden de los 5.000 millones a tener uno deficitario que va camino a los 7.000 millones a lo largo de todo el año, y eso no se arregla en 2 días, ¿no? Afortunadamente Argentina tiene recursos identificados, pero eso requiere grandes inversiones, requiere muchos años. Lo del turismo es distinto, siempre estará la posibilidad de un desdoblamiento cambiario. Es un dólar turista a 9 pesos, por ejemplo. Sí, o de aumentar las restricciones de todo tipo. Que es una sobretasa más alta del 20% actual para los que viajan al exterior. Efectivamente, pero lo otro no se corrige, la energía no se corrige en el corto plazo. Ahora, al gobierno, ¿cómo lo ve desde el punto de vista del crecimiento? Porque lo único que le importa al gobierno es el crecimiento. Hay una gran polémica, ¿cuánto está creciendo hoy la economía argentina? El gobierno dice, según los datos del INDEC, que está creciendo en lo que va de este año casi al 6%, 5,8%. Sí, es como que con 6 pesos diarios se vive, y olvídese del INDEC y olvídese de esos datos, nadie los toma en serio. Bueno, no es menor, pues si se crece más del 3% este año, el año que viene hay que pagar un regalo de 4.000 millones de dólares a los acreedores. Grave error, por eso mismo. El crecimiento este año va a ser del orden del 3%, con lo cual no hay nada que pagar el año que viene a los acreedores. Es decir, en este caso, tanto la Baña como las consultoras privadas, lo que le dicen al gobierno, ojo, no le pague a los acreedores, porque no les debe nada en este aspecto, en el llamado cupón PBI, pago extraordinario. Por supuesto, no le debe nada. Y si intenta demostrar que se crece más, eso va a ser al enorme costo de tener que pagar 4.000 millones de dólares adicionales a los acreedores. ¿Y el año que viene hay posibilidad de reactivar la economía, de estar creciendo a tasas más elevadas? No, mire, ¿volver a crecer, no sé, al 5, 6, 7%? A ver, para que nos entendamos, en el periodo que va desde el segundo semestre del año 2002, llevado a cifras anuales, que es cuando se inicia la recuperación de Argentina, hasta el 2006 incluido, Argentina crecía casi 9% por año, 8.9 para ser preciso. Eso significa, para que la gente que no son economistas lo entienda más fácil, que el ingreso de los argentinos se duplicaba cada 9 años. Desde el 2007 hasta acá, el crecimiento ha sido de 3.8 y viene desacelerándose año a año. Por ejemplo, si este año es 3%, obviamente ese promedio del 2007 hasta acá baja. Eso significa que el ingreso de los argentinos se duplica cada 19 o 20 años. Es decir, se perdieron 10 años en términos de la dinámica de crecimiento y de mejoramiento del ingreso. Ahora, y si usted tiene que definir la herencia económica de Cristina, nosotros mencionábamos, bueno, que dentro de esa herencia económica estaba el cepo al dólar, la inflación, el dólar paralelo. Nadie imagina que se pueda levantar el cepo al dólar antes del 2015, ¿o me equivoco? Hoy No hay margen, salvo alguna de estas operaciones desesperadas que probablemente tengan poca posibilidad de darse, pero que a lo mejor el gobierno va a intentar, ¿no? Pero a 5,80 el dólar oficial o a 6 pesos el dólar oficial, si levantan el cepo al dólar, todo el mundo sale a comprar dólares. Me imagino que esa restricción va a seguir hasta el 2015. Así es. Bueno, estas que mencionaba. Y después hay una serie de herencias que quedan, que son cosas concretas, facturas, como la factura del servicio público, la luz, el gas que uno tiene en la casa, que quien llegue en el 2015 va a tener que pagar. Juicios de los fondos buitres, el Club de París, los juicios del CIADI, el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, es decir, juicios que hay contra el Estado argentino de empresas privatizadas y otras multinacionales, el juicio de Repsol YPF, que se supone que algo va a haber que pagarle en algún momento a Repsol, y bueno, el tema de los juicios de los jubilados, que es un juicio de una deuda interna, ¿no? Hay 500.000 juicios de jubilados contra el Estado argentino. ¿Cómo se resuelven estas herencias? Falta la más importante de todas, que es la inversión. No hay inversión suficiente, y si no hay inversión suficiente, no hay suficiente creación de empleo. Por eso está subiendo nuevamente el desempleo, por eso está subiendo la pobreza, por eso hay 900.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Es decir, muchas de esas cosas, no todas, pero muchas de esas cosas se empiezan a resolver en un proceso de crecimiento sostenido sin inflación. Y crecimiento sostenido sin inflación y con empleo
es inversión. Cuando no hay inversión no es un problema de los empresarios, es un problema del conjunto de la sociedad, porque lo único que crea empleo, y muy particularmente las pequeñas y medianas empresas, es cuando hay inversión. Fíjese que por primera vez desde el año 2002, este año se van a cerrar más empresas que las que se crean. Habitualmente todos los años hay empresas que nacen, empresas que mueren. Desde la recuperación del 2002 siempre fue mucho mayor el número de empresas nuevas que el número de empresas que salían del sistema. Este año, nuevamente, las empresas que se mueren son más que las que se crean. Ese es el tema más importante. Eso es lo que garantiza que no va a haber una tasa de crecimiento importante y, en consecuencia, sin crecimiento, muchas de esas cuestiones son prácticamente imposibles de resolver. Porque no hay, en definitiva, recursos. De manera tal que yo le diría, empecemos por ahí. Lo más importante hoy es la inversión y la creación de empleo. Por ahí empieza la punta del hilo, si usted quiere, para resolver una serie de temas. Las dos cuestiones centrales son, en lo institucional, la regla del juego. Lo de la Constitución, lo que dije antes. Y en lo económico, la inversión y el empleo. ¿Qué hace un argentino si quiere hoy ahorrar? Es decir, preservar el valor de lo que le sobró, bueno, de sus ahorros, del excedente que tiene de los gastos cotidianos. Bueno, usted sabe, todo depende de cuál sea el nivel de ese ahorro, ¿no? Si el ahorro el pequeño es la compra de electrodomésticos, lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, la gente se defiende, sabe que no se tiene que guardar el billete de 100 pesos en el bolsillo porque se va derritiendo como la manteca al fuego, más o menos. En consecuencia va y compra hasta donde llega, electrodomésticos. Si tiene un poco más de plata, compra un auto, una cuota de un departamento. Y obviamente el que tiene más fondos elige a lo mejor salir con el dólar al exterior y demás. Todo depende de eso, depende del monto de su capacidad de ahorro. Pero hay una cosa en común en todos: se escapan del peso. Y se escapan del peso porque saben que el Banco Central es hoy una máquina de imprimir dinero que no tiene respaldo. Y en consecuencia se escapan con toda razonabilidad. Ahora, usted sabe muy bien que el que compra un electrodoméstico, el que compra un auto, no está ahorrando. Ese es un gasto. No, es un gasto. Es decir, a lo que voy es que sí. Si esa gente quiere ahorrar, está tomando la decisión equivocada, porque está gastando, está anticipando el consumo, porque si no, no podría comprarlo dentro de un año o dos, porque va a salir más caro. Y con los mismos pesos va a poder comprar menos cosas. Sí, pero mire, pero es un gasto, no es un ahorro. Si alguien con ahorros pequeños no tiene una alternativa para proteger su dinero, tiene que elegir entre que el Estado se le quede por la vía de inflación con esos 100 pesos o utilizar esos 100 pesos en algo que algún tipo de utilidad o de satisfacción le crea. Esto es así, esto no es ahorro genuino. Claro, usted tiene razón, no es ahorro genuino, en consecuencia no va a servir para respaldar la inversión, es simplemente un sálvese quien pueda frente a un fenómeno inflacionario que se acelera y que el gobierno además sigue sin reconocer. A ver, Cristina, en estos reportajes que hace en Canal 7, habló de los fondos buitres. Me quiero pedir su opinión respecto a si esto puede influir también en la marcha de la economía en los próximos meses. Esto decía Cristina respecto a los fondos buitres. Comuniqué al mundo las decisiones que el país va a adoptar, porque lo que no vamos a permitir es que no nos dejen pagar. Es lo único que no podemos permitir, que no nos dejen pagar. Parece casi una paradoja, ¿no? Que el deudor pida que lo dejen pagar, pero así está el mundo. Bueno, no sé si se vio. ¿Se vio al aire? Bueno, pues tenemos un problema en el monitor. Bueno, Cristina está planteando que los fondos buitres no dejan pagar regularmente la deuda a la Argentina, lo cual es cierto, ¿no? Buscan embargarle todas las cuentas que tiene Argentina para pagar a otros acreedores. Es la misma persona que hace unos años anunció el pago al Club de París. Y sacó incluso un decreto, un anuncio, ni siquiera era un programa televisivo, usted lo llamó reportaje, yo lo llamo simplemente un programa televisivo. Fue algo mucho más formal y sin embargo no pasó nada. Entonces, miremos los hechos objetivos, no los discursos. Este es un problema, el de los acreedores, que está abierto, no es el principal problema de los argentinos, el principal problema de los argentinos es el que dije antes:
falta de inversión, falta de empleo, inversión, problemas de regla del juego. A pesar de todo, Argentina hoy tiene una deuda respecto de su Producto Bruto, de su ingreso, que es una de las más bajas del mundo. De manera tal que es un problema, más de orden jurídico y político que económico, pero no es el problema central, de manera tal que no pongamos la mirada y la atención en cosas que sirven a veces para distraer en lugar de para hablar de las cosas en serio. ¿Cómo ve a los referentes de la oposición, ¿no? Massa, Macri, Wiener? No sé si Scioli, no se sabe si Scioli quiere ser el heredero natural de Cristina, dónde se va a ubicar después del 27 de octubre. Pero ¿ve que hay algún programa económico que están evaluando o todos vienen con la idea de yo genero confianza, yo genero inversiones, me llueven los dólares, podemos tomar crédito externo y se resuelven todos los problemas? Es decir, la caída de la reserva, el cepo, todo lo que estamos hablando. A mí me da la sensación de que hay mucho exceso de confianza en los dirigentes opositores de creerse, no, el problema acá es que el mundo le desconfía a Cristina, cuando llegue yo, llueven los dólares en Argentina. Pero ¿por qué lo pone solo en la oposición? Eso tiene que ver con una manera que a mí personalmente no me gusta hacer política en Argentina. A la presidenta la reeligieron con 54% de los votos y a las 3, 4 semanas puso el cepo cambiario. Entonces digo, este es un problema de la política argentina en el sentido que no se discuten los temas en profundidad, no se mira el mediano plazo. De todas maneras, todos quienes son candidatos hoy son candidatos a legisladores, la discusión sobre el 2015 viene después, mi posición, y la he dicho muchas veces en público. Aquel candidato que hoy habla de su candidatura del 2015 merecería ser castigado por los votantes. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que resolver las cosas del 2013, que se empezaron a resolver en el plano institucional, en las PASO, pero que ahora hay que confirmar en el mes de octubre. Hay que asegurarse de que no haya reforma constitucional, hay que asegurarse de que no haya reforma de la Corte. Todas esas cosas van a pasar ahora, de manera tal que esperen a concretar esto que personalmente creo que es esencial, para después discutir las candidaturas presidenciales. Y ahí sí tendremos 2 años para que los argentinos los podamos conocer un poco más a todos los candidatos y tendremos derechos a hacer preguntas. Sería bueno que hiciéramos preguntas. No le hicimos preguntas muchas veces a muchos que fueron elegidos y así nos fue. Su acercamiento con Labaña tiene que ver con un acercamiento político, lo asesoró en algunas cuestiones económicas. Con Massa dije, ¿qué dije? Con Labaña, bueno. Yo acercarme a mí mismo es claro, un poco difícil. Bueno, a veces pasa. Digo, ve ahí en Massa, porque Massa ha presentado un equipo económico que dice que está proyectando para después de la elección. Sí, pero no dijo que era candidato a nada. Pero ve que está trabajando, candidato ahora. ¿Ve que está trabajando en algunas soluciones para los problemas económicos actuales o todavía ve ahí una cosa muy incipiente? Me parece que hay un grupo de gente que está trabajando. Varios de ellos fueron en su momento miembros de mi equipo y demás, pero me parece que tienen que trabajar en las cosas estas que han estado presentando justamente. Bajar el impuesto al trabajo, insistieron, no lo lograron porque el gobierno se opuso, que se indexaran los mínimos no imponibles y demás. Tienen que trabajar en cosas que tienen que ver con esta elección del 2013. Después llegará el 2015. Ahora vamos a hablar en un ratito con Luis Tonelli y con Pablo Mendelevich qué pasa en la política, cómo se reacomoda el peronismo. ¿Ve que hay 2 polos de poder en el peronismo? Uno es Massa, otro es Scioli. Miren, en el peronismo ¿Usted pone una fichita del lado de Massa? ¿No pone una ficha de ningún lado? No, mire. En el peronismo ha pasado algo muy importante, que por primera vez se insinúa, está en plena ebullición, una renovación siendo el peronismo gobierno. Porque la primera renovación que hubo en el peronismo, que presidió Cafiero, se hizo cuando el peronismo había perdido las elecciones con el Partido Radical. Esta es la primera vez que, habiendo un sector que formalmente es peronista, hay una renovación interna. ¿Dónde empezó esto? Mire, yo tengo de alguna manera que decirlo, a pesar de no me gusta hacer cosas en nombre propio, pero esto empezó en una reunión con el gobernador de Córdoba, de la Sota,
con Hugo Moyano, y yo era la tercera pata de esa mesa, que después en Córdoba se fue expandiendo, se acercaron otros dirigentes sindicales, políticos, y empezó un armado de ponerle límites a este sector que hoy gobierna. El problema es que faltaba provincia de Buenos Aires, nada más y nada menos que el 38% del electorado. La principal provincia, ahí no había quien enfrentara al gobierno. Bueno, esto es lo que Massa resolvió. Massa y los 19 o 20 intendentes, que además son todos intendentes muy exitosos que lo acompañan, que salen y ponen a Buenos Aires también en el tablero. En consecuencia, hoy hay, por caminos distintos en distintas provincias y demás, y con un peso central de Massa y los intendentes en Buenos Aires, una alternativa justicialista que yo le diría, para simplificar las cosas, tiene un mensaje de hay que gobernar de manera distinta a lo que está haciendo actualmente la presidenta. Luego, dos preguntas finales respecto a este examen económico que hacíamos de la era K. ¿Los jubilados en la era K están mejor o peor? Depende del momento. Hubo un momento... Hoy, digamos, haciendo un balance, sí, una hoy década hoy está empeorando, claramente. Estuvieron mejor sobre el final del gobierno de Duhalde y sobre buena parte del gobierno de Néstor Kirchner. A mí me tocó en aquel momento ser ministro en ambas oportunidades, se dieron 6 o 7, creo que fueron 7 u 8 en realidad, ajustes a los jubilados en una situación de estabilidad. Hoy están como el resto de la sociedad, están corriendo atrás de la inflación, porque por más que se les dan ajustes y demás, siempre corren detrás. Usted conoce la clásica frase de que mientras los salarios suben por la escalera, los precios suben por el ascensor. Esto es así en Argentina, sí, y en cualquier lugar del mundo. Es cierto que con la movilidad provisional, los últimos 2 o 3 años, los aumentos han sido siempre por arriba de la inflación, bastante por arriba de la inflación. Lo que sucede es que 8 de cada 10 jubilados cobran la mínima, ¿no? Sí, es decir, sí. están y prácticamente el 80% de los jubilados cobrando la jubilación mínima. Sí, pero ojo otra cosa, Maxi. La canasta de los jubilados no evoluciona igual que el total de la inflación. Si la inflación, la de los jubilados y la de los sectores de menos recursos, si la inflación promedio está en el 25%, la canasta de los sectores de menores recursos y de los jubilados ha estado evolucionando entre 30 y 32% por encima. Es decir, porque tiene una inflación más alta. Claro, hay otro tipo de componentes que hacen que la tasa promedio de inflación sea más alta. ¿Y hay posibilidad de, con estos números fiscales, de aumentarle más a los jubilados? Pues es algo de lo que se habla, ¿no? Sí. Hay margen, de hecho, el propio Massa estuvo diciendo que tiene un planteo para usar fondos de el fondo del ANSES para aumentar a los jubilados por encima de la movilidad provisional. Baje 20% el costo de la obra pública y ahí usted tiene los recursos necesarios. ¿Costo de la obra pública? Sí, claro. El sobrecosto de la obra pública. ¿De qué habla? ¿De corrupción? Hablo de lo que hablé siendo ministro, porque hablar después de la oposición también es más fácil. Siendo ministro dije, cuidado con los capitalistas amigos. Lo dije delante de 2.000 personas, empresarios de la industria de la construcción. Uno de los sectores privilegiados por el gobierno, que incluso tiene las mismas autoridades en la Cámara desde hace 10 años, baje el sobrecosto de la obra pública y usted va ahí, va a tener recursos para muchas cosas. Hay muchos sectores. El sector del transporte. Mire, la suma de los subsidios a la energía y al transporte fue el año pasado de 110.000 millones de pesos. El total de lo que se paga por la asignación universal por hijo es 14.000 millones, o sea, 9 veces menos. ¿A usted le parece que en un país donde hay pobreza, donde hay indigencia, puede tener lógica el subsidio a los amigos, sobre todo el transporte? Porque los menos transparentes son los del transporte. Subsidio a los amigos del transporte en lugar de dar la asignación universal por hijo. No, y la energía también, ¿no? Hay un problema con el tema energético, es Capital y Gran Buenos Aires, un subsidio a la energía que no gozan en Santa Fe o en Córdoba o en el resto de las provincias. Así es, porque además desde el punto de vista, usted tiene toda la razón del mundo en esto, desde el punto de vista federal es horrible, todo es acá porque los electores están acá, en consecuencia hay que disimular acá y que pague el interior.
Labaña, gracias por haber estado esta noche en Plan M. A ver, vamos a discutir un poquito de la sucesión de Cristina. Ya hay varios referentes que se están planteando, pensando más allá de la elección del 27 de octubre y empezaron a dar algunas señales. Hasta el propio Scioli empezó esta semana con un armado nacional. Ahora vamos a ver una serie de fotos que han generado inquietud en la Casa Rosada, porque todos están poniendo su fichita pensando más allá del 27 de octubre. ¿Qué se viene después de la elección?